Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy tengo algo que me llamó la atención acá. Me llegó este artículo, ¿no? De esta coalición por el Evangelio, ¿no? Vamos a ver si es una coalición por el verdadero Evangelio, hay que ver. Pero me llamó la atención mucho esto que dice Biblia y Teología, ¿qué es la Iglesia? Y fíjense el subtítulo, el catecismo, atención, huele mal o no, huele muy mal, de la nueva ciudad. Un artículo de 2020 por John Yates. Bueno, y acá fíjense el librito devocional, introducción por Timothy Keller. Vamos a ver después ya quién es este tipo. Pero vamos a juzgar. No juzguéis según la apariencia, más juzgad justo juicio. Vamos a hacer eso, lo que dijo el Señor Jesús, ¿o no? ¿O no lo dijo? Sí lo dijo. El Señor dijo de juzgar, pero juzgar rectamente. Así que bueno, tenemos este artículo y dice, ¿qué es la iglesia? Prestemos atención. Dice, Dios escoge y preserva para sí mismo una comunidad elegida para vida eterna y unida mediante la fe. ¡Oh, qué lindas palabras! Que ama, sigue y alaba a Dios en conjunto. Dios envía a esta comunidad a proclamar el Evangelio y a modelar el reino de Cristo. ¿Modelar el reino de Cristo? ¿Dónde dice eso? Mediante la calidad de sus vidas y de su amor mutuo. Bueno. Y fíjense que, bueno, ya está citando de una Biblia corrupta y satánica que es la NBI. Así que ya medio que te estarás dando cuenta a dónde va todo esto. Veamos. Acá están citando 2 Tesalonicenses 2:13 desde una NBI. Eso ya está muy mal. No puedes, no, o sea, alguien que está salvo no te va a predicar de una NBI. Porque si está salvo en un momento de su vida, se va a dar cuenta, la NBI es una nueva versión, es satánica, y no podemos andar predicando con Biblias satánicas, ¿ok? Está muy mal ya. Y fíjense que dice acá, los antiguos credos describen a la iglesia, fíjense la iglesia en quien creen estos supuestos coalición por el Evangelio, describen a la iglesia como una santa, católica y apostólica. Fíjense lo que dice, es una porque la iglesia es un cuerpo bajo una cabeza, es santa porque el Espíritu Santo mora en ella y la consagra, dirigiendo a los miembros de la iglesia en la obra de Dios, es católica, huele muy mal, católica, que significa mundial, en realidad significa universal, no mundial, bobos, significa universal, eso significa católico o católica, universal, proclamando toda la fe apostólica a todas las personas hasta el fin de los tiempos. Y es apostólica, que significa que continuamos con la enseñanza y la comunión de los apóstoles, siendo enviados en la misión de Cristo a todas las personas. Ay, qué herejías, por favor. O sea que ellos están describiendo a la iglesia con una NBI, citan un versículo, obviamente que ya les voy a decir por qué eligieron este versículo acá, de una NBI, una Biblia satánica, y dicen que la iglesia es católica. Católica apostólica. Está mal. Aléjense de la TGC, ya les voy a decir. Vamos a seguir juzgando esto. Fíjense que dice, no elegimos quién pertenecerá a la iglesia, así como no decidimos quiénes serán nuestros hermanos, hermanas o primos. Dios los elige. Cualquiera que sea la denominación o grupo al que pertenezcan, todos los hijos de Dios son parte de la iglesia y son nuestros hermanos. Ecumenismo. Están predicando ecumenismo. No todos los que dicen ser cristianos son hijos de Dios. Y hay muchas, y la mayoría de las denominaciones son corruptas, son satánicas y están bajo el yugo del catolicismo, como estos que se dicen ser cristianos. Y dice Biblia, el artículo, supuestamente sobre Biblia y teología, y llamas a la iglesia católica. Que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. Y acá, oración. Si es típico, oremos. Vamos a hacer una oración. Y repiten una oración ahí, Rey sobre todo, y Dios, y esto, y guárdanos, y va. Sí, de labios lo adoran, pero su corazón está lejos de Dios. Me llamó la atención esto, que ya huele muy mal. Ya, o sea, y si no te huele mal esto, que el Señor te reprenda, así de corta, listo. No tengo tiempo para herejes, para gente que defienda a herejes, que defienda herejías.
No, este canal está para edificar, para mostrarle a la gente, cuidado con esto, esto no está bien, alejate, esto realmente dice esto en la Biblia. Este canal no está para discutir en los comentarios que, si tenés alguna, si querés, si sos tan sabio o sabia, hace un canal y predicás lo que sea que sea que hayas aprendido. Predicá, hacelo vos en tu canal, no venga a los comentarios a decir, no, esto, el otro. No, no estamos para discusiones, para cosas, porque en los comentarios no sirve. Y la Biblia no dice que... La Biblia dice que evitemos debates y contiendas, ¿ok? Así que no está bueno. Los comentarios en este canal son para quienes sean honestos, no para quienes sean malintencionados, ¿ok? Vamos a mantener las buenas costumbres, un buen comportamiento en los comentarios. No me vengan con pavadas, con herejías, con estupideces en los comentarios porque, chau, fueron. Así que sigamos. Entonces, bueno, ahí está. Esto es. Y acá dice, ¿quién es el que publicó este artículo, el que hizo este artículo? Y dice John Yates. Es rector de The Falls Church Anglican en Virginia del Norte, Estados Unidos. Es miembro del consejo de TGC y ha estado activo en el movimiento de avivamiento anglicano en los Estados Unidos. Ojo con los avivamientos. Ojo con los avivamientos. Ya estamos acercándonos al fin del mundo y la Biblia dice que los malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No va, o sea, no, la Biblia no apunta a un avivamiento, apunta a una apostasía, eso dice la Biblia. Así que esto se trata todo, ecumenismo, apostasía, ponerse bajo el yugo del catolicismo satánico, porque fíjense, acá está diciendo, la iglesia es católica, dice. Acá está, este tipo lo dice. John Yates. Y vamos a ver quién es John Yates. John Yates. Qué raro. Teólogo. Ahí está. Teólogo. Espera, ¿será este? No, ¿será el mismo? Espera. Puede ser que sea o que no sea. Johnny Yates. Ah, no. John Yates. Hay que ver porque no siempre sale. No siempre sale, ¿no? Busca John Yates. Coalición. ¿Cómo era? TGC. Ahí está. Ahí está, John Yates. Teología. Ah, seminario. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿De dónde salen los herejes? El seminario. ¿De dónde salen los enfermos estos? Seminario. Un seminario que le lavó el cerebro a este tipo para que diga que la iglesia es católica. Y supuestamente es un cristiano, supuestamente es evangélico. Porque es rector. Es rector de una iglesia anglicana. Fíjense. Y los anglicanos están pero miren, bajo las cadenas del catolicismo. No me vengan a que los anglicanos son de Dios. Miren, ¿no? Miren el diseño de los edificios. Miren el diseño de los edificios. Ya... ¿No parece una catedral católica? Sí, parece. ¿Por qué? Porque son procatólicos estos tipos. Igual que una iglesia católica. Va, que un templo católico, mejor dicho. Ahí está, teológicas, el Fuller. Fuller Theological Seminary. El seminario teológico Fuller. Donde se enseñan un montón de falsas doctrinas, donde se enseñan un montón de estupideces, donde salen un montón de herejes a decir pavadas y llenarle la cabeza de gente a la gente de porquería. Y acá está John Yates, de un seminario. ¿Qué esperás de un tipo de seminario? Un hereje que cuestiona la Biblia. Así que, bueno, desde ya les digo, no es nada bueno, no quieran tener nada que ver con la coalición por el Evangelio, porque ciertamente este tipo no conoce el Evangelio, porque si conociese el Evangelio no usaría una NBI, no citaría de una NBI, no citaría de una NBLA como muestra acá, no diría que la iglesia es católica, que la verdadera iglesia es una iglesia católica. Un cristiano de verdad no habla así, ¿ok? Así que aléjense de la TGC, porque no es una coalición por el Evangelio, es una coalición por el ecumenismo, el catolicismo y el falso Evangelio.
para que en el fin del mundo adoren a Satanás. Fíjense que dice, taller de teología bíblica para mujeres. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde está en la Biblia que tenés que fundar un instituto teológico? A ver, no dice. ¿Dónde está en la Biblia que tenés que ir a un seminario teológico? No dice. No dice. Tengo 2 videos sobre quién te enseña la Biblia. Cómo entender la Biblia, y se llama un video, y el otro es verdadero aprendizaje espiritual. Y en esos videos yo te hablo de la Biblia, no de el teólogo dijo que esto que el otro, y palabras de hombres, y te cito una de una Biblia satánica, no. Directamente de la Biblia saco las enseñanzas. No como estos herejes. ¿Qué más? Dice, este lugar, esta coalición por el Evangelio, por eso dice TGC, The Gospel Coalition. ¿Se entiende las siglas en inglés? Y su teología es reformada y calvinista. Y el nuevo calvinismo. Y es satánico todo esto. Ya les voy a mostrar por qué. Fue fundada en 2004 por D.A. Carson y Tim Keller. Vamos a ver quién es D.A. Carson. D.A. Carson, teólogo, ahí está, o sea, hereje, no es un cristiano, profesor universitario, filósofo. ¿Qué les dije? Colosenses 2.8, abrí tu Biblia y andá a Colosenses 2, versículo 8. Está prohibida la filosofía en la Biblia. Entonces, ¿qué hace un supuesto cristiano siendo un filósofo? Es un siervo del diablo. ¿Ok? Así que aléjense. Aléjense de la TGC, aléjense de todos estos herejes. Universidad de Cambridge, seminario bautista, seminario teológico. Miren, les digo una cosa, los seminarios teológicos hoy, año 2025, están todos infiltrados por católicos, por masones, por jesuitas, ¿ok? No me vengan con que no tenés cómo probarlo. Sí, ¿sabes por qué? El fruto. El fruto es el ecumenismo. ¿Y quiénes son los impulsores del ecumenismo? Los católicos, los jesuitas, usando a sus masones, ¿ok? Así que, si estos enfermos predican ecumenismo, predican herejías, ¿de dónde viene todo eso? De la madre de las herejías, el sistema satánico católico. Así que no me vengan con, no podés probarlo. Sí, se prueba, es fácil de probar. Vas a ver que en sus altos rangos, de todas estas cosas, de todas estas organizaciones cristianas, son todos masones. Todos masones. Herejes educados en universidades. ¿Quién controla las universidades? Los jesuitas, los masones. Bueno, los jesuitas, mejor dicho. Entonces, ¿de dónde salen todas las doctrinas de estos herejes? De estos herejes que no creen en la Biblia, como John MacArthur, que promueve nuevas versiones satánicas. Que no sabe decirle a una persona cómo ir al cielo. Hay un video sobre eso, una chica llorando, medio emocionada, preguntando, no sé si estoy salvo o no. Y el tipo empieza a hablar estupideces y a burlarse casi de la chica, no tomar en serio lo que dice y no presentarle el evangelio, sino a empezar a hablar y hablar y hablar. Eso hacen estos filósofos. Alejate de gente de saco y corbata. Alejate. De traje y corbata. ¿Ok? ¿Qué te pensás, que este vive comiendo arroz y huevo todos los días? ¿Que raspa la olla? ¿Te pensás que estos tipos raspan la olla? Están forrados en plata estos tipos. Robándole a la gente. Robando a la gente en nombre del evangelio. D.A. Carson, otro hereje. Teólogo, ya está. Teólogo es un hereje. No hay unos teólogos, o sea, no hay en la Biblia un versículo que te diga porque tenés que ser un teólogo. No dice eso. Y ningún pasaje en la Biblia te dice tenés que ir a estudiar a una universidad. Ah, ¿y saben qué hacen estos tipos? Venden libros. De eso viven. Hablan y bla, 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 bla. La Biblia dice, donde abundan las palabras, abunda el pecado. Y estos tipos hablan y especulan, y de eso viven. Especulando, haciendo libros y vendiéndolos, y ganando plata vendiendo libros. Y no agarrando y diciendo, abrí tu Biblia, lee la Biblia, y exaltando la palabra de Dios. Eso no hacen, no exaltan a la palabra de Dios. Ellos viven de su propio intelecto corrupto. Vamos a ver, Timothy Keller, ¿dónde estudió? Universidad Bucknell, porque Timothy Keller fue uno de los, Tim Keller,
fue uno de los creadores de este TGC. Y fíjense que fue educado, bueno, su religión es presbiterianismo y calvinismo. Ya les voy a contar qué es el calvinismo. Seminario teológico, Universidad Bucknell. Universidad Bucknell. Esto, si tenés alguna idea sobre la masonería, los masones usan el triángulo y esto, haciéndole honor a los panteones griegos, greco-romanos, ¿ok? Todo esto no está en la Biblia. No está en la Biblia que vos hagas un edificio y lo llames una universidad teológica y metas a gente para enseñarle herejías. Como llamar a la iglesia, a la iglesia supuestamente cristiana, llamarla iglesia católica. Eso no hace un cristiano. ¿Ok? Pero ahí está, ahí los tenés. A estos tipos de saco y corbata, especulando y ganando plata con sus anillitos de oro y todas esas cosas, mintiéndole a la gente sobre la Biblia. De eso viven, son profesionales de la mentira. Alejate de los profesionales de la mentira, alejate de los seminarios, alejate de estos enfermos de traje y corbata, y saco, y camisa, y toda esa vestimenta. ¿Qué más? Albert Mohler. Uy, 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 qué pinta, papá. Pero vamos a juzgar rectamente. Este también. Libros, vende libros. No agarra y predica y dice, no. No agarra y dice, no, abrí tu Biblia y anda a este lugar. Hablan y cuestionan y ve. Y el seminario. ¿Saben dónde fue educado? En el Seminario Teológico Bautista del Sur. ¿Saben qué es eso? Hoy en día, en Estados Unidos, ya cayó la ficha. Ya todos saben que el seminario, este seminario, está repleto de masones. Este seminario teológico del sur, ¿no? Bautista del Sur, está repleto de masones. A ver si puedo. Está repleto de adoradores del diablo predicando un falso evangelio. Ahí tenés un anillo medio sospechoso en la mano del tipo. Los masones usan esos anillitos, esas cositas que dejan ahí para que los hermanos se den cuenta, los hermanos masones de ellos, se den cuenta que son. Esto no es la imagen de un cristiano, gente. Esto no es la imagen de un cristiano. Esto no es la imagen de un cristiano. La vida de un cristiano no se basa en la fama y que esto que el otro. Otra vez, el triángulo, el panteón y el... Esto es un edificio claramente construido por masones. Obviamente. Fíjense en todo el lujo. ¿Te pensás que con qué plata hacen eso? Con la plata de los incautos que les compran sus libros y dan un montón de plata a estos supuestos ministerios que predican herejías. Están haciendo malas cosas. Vos, si alguien te enseña bien en la palabra, se le dona de corazón, pero porque te enseña la palabra, no porque te miente como en estos lugares. Pero bueno, enseñan todas estas mentiras para lavarle el cerebro a la gente. Albert Mohler. Seminario Teológico Bautista del Sur. Creo que es el mismo, sí, Albert Mohler. Este tipo, ahí está. No sé para qué puse este, pero bueno, ahí está. No está bueno. Aparte porque todos estos seminarios están empujando estas falsas doctrinas del ecumenismo y todo eso. Por ejemplo, vamos a ver cómo acá empiezan a cuestionar la Biblia. Vamos a ver un ratito, no vamos a ver todo este video, pero vamos a ver qué dicen estos tipos un rato. Don't believe that the gospel has been lost for 2,000 years to be recovered under a new term of allegiance. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and... Yes. I mean, believe is what it says. What are we supposed to slot in there? Show allegiance in your heart that God raised him from the dead? How do I stand right before a holy God? I don't think that bothers him a whole lot. Vieron, recién acabó de preguntar. How do I stand right before a holy ¿Cómo puedo permanecer recto? ¿Cómo puedo permanecer recto frente a un Dios santo? God? I don't think that bothers him No creo que le moleste. a whole lot. No creo que le moleste mucho, dice. ¿Por qué no agarrás, abrís la Biblia y ves y vas a donde dice sed santos porque yo soy santo? No estoy diciendo que un cristiano
nunca más peca. Pero, ¿entendés? En estos lugares a la gente o la tiran para un lado, con que tenés que súper calvinista, que si pecas es porque nunca estuviste salvo y todas estas cosas que ya voy a explicar. O si no, no pasa nada. Al otro extremo, no pasa nada, no hay arrepentimiento, a Dios no le importa, que esto que el otro, como están diciendo. Estos lugares, estas personas son entrenados durante años para confundir a la gente, para engañar a la gente y para meterles herejías. Eso estaba escrito en Pedro ya. Que vendrán herejías destructoras. God has disclosed a gospel that we haven't understood for 2,000 years. ¿Vieron? Están empezando a dudar. Siempre ponen preguntas. Esta es la táctica de estos herejes. Dudar. ¿Dios reveló un evangelio? ¿Se perdió el evangelio? ¿A dónde está esto? ¿Y qué pasó con el otro? Y cuestionan cosas que... Loco, pará de cuestionar la Biblia. Pará de cuestionar la palabra de Dios. Por favor. Fíjense, todo el tiempo cuestionando. ¿A quién era? Espera. ¿Había alguien en el Génesis 3 que cuestionaba la palabra de Dios? ¿Quién era el que dijo? ¿Con que Dios dijo? ¡Satanás! That's one of the most puzzling Igual que el diablo habla esta gente. sentences Y los anillitos, mirá. Esos anillitos son muy sospechosos. Tengo todas... ¿cómo te puedo decir? Tengo toda la certeza para sospechar de este tipo que es un masón. I've ever read in theological literature. But I think we'd say at the end of the day, through robust dialogue, we don't think that you've succeeded. Siempre están cuestionando la palabra de Dios, siempre están ahí debatiendo y ¿Y por qué no abren la Biblia y vamos a leer y vamos a aprender? Corta la bocha. No, tienen que hablar. A ver qué más dicen Issues esto. come up from time to time. Through the gospel for 2 millennia, all these issues come up from time to time. Todas estas cuestiones, todo este cuestionamiento surgen de vez en cuando. ¿Sabes por qué cuestionan eso? Porque no creen en la Biblia. Porque si vos tenés el Evangelio, si sos un cristiano verdadero y tenés el Evangelio, lo tenés. Tenés el Evangelio, ya está. No tenés que preguntarte, ¿será que el Evangelio? Tenés el Evangelio, estás salvo. And since we are a gospel people, nothing's more important than our understanding of the gospel. Ajá, sí, seguro. So we're going to be looking at a contemporary challenge to our understanding of the gospel, and I have ¿Por qué? ¿Vieron? Cómo te crea... Bueno, ahora tenemos un desafío ahora. Estás creando vos el desafío, hereje. Este enfermo está creando el desafío. Está poniendo en duda... ¿será que tenemos el Evangelio? ¿Será que tenemos...? Bien, ellos te crean el problema ellos propios. Te siembran dudas. Todo el tiempo están sembrando dudas. Son filósofos estos tipos. ¿Por qué te pensás que enseñan filosofía en estos seminarios teológicos? La filosofía está prohibida en la Biblia. Colosenses 2, versículo 8. Está prohibida. ¡Está prohibido! Pero estos tipos, no, yo tengo un título en filosofía. Bueno, sos un hereje. Perdiste años de tu vida y te lavaron el cerebro, imbécil. I've asked 3 professors to join with me. Tom Schreiner, professor of New Testament, Jim Hamilton, professor of Old Testament, and Steve Wellham, professor of theology. Ahí está, herejes, profesor de esto, profesor del otro, profesor de teología. ¿Dónde dice en la Biblia que tenés que estudiar teología? En ningún lado. Y curiosamente, en estos lugares donde dicen, la teología, promueven Biblias que corrompieron la escritura ya le voy a decir dónde, la escritura que manda a estudiar la Biblia, que manda a estudiar la palabra de Dios. Que dice, estudia para presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene que avergonzarse. 2 Timoteo 2:15. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ellos promueven Biblias que modificaron uno de los pocos, una de las pocas escrituras del Nuevo Testamento que te manda directamente a estudiar la palabra. Pero porque tenemos que esto, tenemos que el otro. Son unos doble lengua, ¿se entienden? Tienen el doble discurso, siempre. Triple, cuádruple discurso. Mucho cuidado con esta gente, es peligrosísima. ¿Pero por qué? Porque te van a meter ideas que nada que ver de la Biblia. Te van a meter ideas y cuestionan la palabra de Dios. Siempre van a hacer eso.
porque de eso ganan plata. Por eso están ahí con ese traje costoso. ¿Te pensás que sale $2 ese traje? ¿Te pensás que sale $1.50? ¿Que lo compran en cualquier feria americana? I appreciate them joining with me. We're Having us. So let me just put the question out bluntly. Is it plausible that the Christian church has misconstrued the gospel for 2 millennia? ¿Vieron? Cuestionando. La iglesia cristiana puede ser que haya malinterpretado. Ahora saltan con estas cuestiones. ¿Y no ves el fruto? Claro, si no sos salvo no ves el fruto, obviamente, como estos tipos. Pero si sos salvo ves el fruto del evangelio. Gente salva, nacida de vuelta, que conoce la escritura, conoce la verdadera palabra de Dios. Cristianos que fueron quemados vivos por su fe en Cristo. Pero estos tipos no lo ven a eso. Y están diciendo, malinterpretaron la... ¿Es plausible que se haya malinterpretado el evangelio durante 2 milenios? El que hace estas cosas es el diablo. Y sus siervos hacen lo mismo, cuestionan y ponen dudas y filosofías en la mente de la gente. No, the gospel has been clearly understood for 2,000 years, and Ahí está, este tipo le dice no. Claramente entendido. A ver, veamos qué dice. we want to say that even in the patristic era, people were true believers in Christ, believed in his finished work. Era, people were ¿Qué dijo? Espera. especially. We want to say that even in the patristic era. ¿De qué tenían que hablar? En la era... La traducción acá dice petrística, pero el tipo dijo patristic, o sea, en la era patrística. ¿Qué quiere decir? Los, entre comillas, padres de la iglesia, herejes católicos, herejes que sentaron las bases para las doctrinas heréticas del catolicismo. Y ¿vieron? ¿Vieron? De un lado te pone uno que está cuestionando y del otro lado una opinión parece. Uy, qué cristiano. Uy, dijo que no sea malinterpretado. Que no sea malinterpretado, pero de repente agarra y te salta con los padres de la iglesia, con los herejes estos que llaman padres, que son todos unos santos, entre comillas, que venera el catolicismo. Y este tipo supuestamente es profesor de teología, o sea, supuestamente es cristiano, y como es profesor de teología, te encaja todos estos herejes. ¿Vieron? People were true believers in Christ. Bueno. Believed in his finished work, in it alone, by faith alone, grace alone. Solo por fe, solo por gracia. No, la Biblia dice en Efesios, vamos a refutar esto que dice, porque dicen solo fe, sola gracia, solo esto, solo. Y si es solo por fe, ¿por qué decís después solo por gracia? Imbécil. Los 5 solas son una estupidez. Fíjense. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y sabemos que la salvación tiene varios ingredientes: arrepentimiento, la Biblia. Primero la Biblia, sin Biblia no vas a saber nada, que es pecado, nada. Otro ingrediente, el Evangelio. Sos un pecador, te estás yendo al infierno. El Evangelio, Cristo vino a salvar a pecadores. La Escritura, lo que está escrito, ¿ok? Otro ingrediente, tenés que poner tu fe en Cristo para que te salve. Tenés que clamar a Dios para que te salve. No puedes quedarte mudo ahí callado y pensar en tu mente, bueno, Dios me salvó porque creí en el Evangelio. No, pedile, Dios, salvame. Hay varios ingredientes para la salvación. ¿Ven cómo te mienten en la cara estos tipos? Solo por fe. Y si es solo por fe, ¿por qué después decís solo por gracia? Hereje. ¿Cómo confunden estos enfermos a la gente? Alejate, aléjate. Sometimes they didn't clearly say that. ¿Vieron? Bueno, a veces no. Bueno, pero sí. Bueno, pero no. Pero sí, pero no. Y pero esto. Y pero de repente escuchamos otra. Y te meten todo este desastre. En vez de abrir la Biblia y decir ¿qué dice la palabra de Dios? Te están diciendo todo el tiempo. Palabras de hombre, palabra de hombre, palabra de hombre. Todo el tiempo. Opiniones. ¿Qué dijo y qué dijo? Todo lo que necesitas saber. Ahí está. Son unos herejes. Sigamos. Bueno, acá vemos una noticia. Según un miembro del Consejo de la Coalición por el Evangelio, las buenas obras son necesarias para la salvación. No está entrando en la página, no sé por qué, pero es como un artículo esto, parece.
pero no me entra en la página. Estuve probando hace un rato y no entra. La verdad que no sé por qué, pero bueno. Entonces, veamos qué más. Vemos que son ecuménicos y que son calvinistas. Y bueno, les voy a explicar más o menos qué es el calvinismo. Por ejemplo, el calvinismo enseña que a menos que hagas las obras que ellos creen que debes hacer, no podrías haber salvo desde el principio. Eso lo enseña Paul Washer. Te dice, porque si yo veo a muchos cristianos, o sea, Paul Washer describe, por ejemplo, Paul Washer es un calvinista y un hereje enfermo que sale también de estos seminarios, y teólogo, ponele, y todo esto fanático de la teología, te está describiendo a un falso cristiano y dice, si vivís así es porque nunca fuiste salvo. Y confunde a la gente. Y confunde tanto a la gente que ni siquiera la esposa de Paul Washer sabe si es salva. Andá a buscar en internet y fíjate el testimonio de la esposa de Paul Washer. Si es tan buen predicador Paul Washer, ¿por qué su esposa no sabe si se va al cielo o no? Defensores de herejes. ¡Qué vergüenza! Vergüenza les tiene que dar defendiendo a herejes y no defendiendo la palabra de Dios y no defendiendo a Jesucristo. Y claro, si no lo conocen a Jesucristo, ¿cómo van a defender a quien no conocen? Hay que luchar contra estos enfermos, hay que luchar contra estos herejes, hay que exponer las mentiras de estos tipos. Te mienten en la cara. Y hay que darle un sacudón a veces, levantando la voz a la gente para que se alejen de estos lugares. Porque si vos le hablas despacito, se lo toman, bueno. ¡Despertá! Dejá de seguir a estos herejes. Dejá esto con la teología. Toda una ciencia falsa la teología. Agarrá, lee la Biblia y punto, y cree lo que está en la Biblia, no en lo que dicen los hombres. Porque así se va a volver más simple tu vida. Si pones tu fe, te apoyás en la Biblia y pones tu fe en la palabra, ¿ok? De eso se trata, dejar a todos estos herejes y no dejarse confundir por palabras de hombres, sino dejarse guiar por la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Bueno, ya saben, Paul Washer confunde a la gente, es un agente de confusión. Agente de confusión, porque está ahí enseñando herejías para que la gente quede confundida. Un montón de testimonios hay de personas. Yo seguía a Paul Washer, pero les hizo un nudo en el cerebro a la gente que ya no sabían si estaban salvos, porque el tipo predica, no, porque no tenés que pecar, porque si pecas es que nunca estuviste salvo. Eso es mentira, ya vamos a ver. Por ejemplo, el modus operandi de los calvinistas. Si Jesucristo, por ejemplo, dicen, si Jesucristo no domina completamente tu vida como tu Señor, siempre meten esa palabrita, el Señor de tu vida, tu Señor, pero ojo cuando dicen eso, porque dicen, si Jesucristo no domina completamente tu vida personal como tu Señor, haciéndote vivir como yo vivo, nunca has sido elegido ni regenerado. Ya voy a explicar estos dos puntos. Porque no podrías ser salvo sin entregarle tu vida por completo a Él como tu Señor. O sea, predican estos calvinistas salvación por señorío. Porque la salvación por señorío, Lordship Salvation, se dice en inglés, es como que es legalista. O sea, son tipos que enseñan que si vos caíste en pecados porque nunca fuiste salvo. Y que es una elección. Si sos elegido, es porque estás salvo. Y vivís una vida... Pero nadie puede. La Biblia dice que no hay ningún hombre justo en la tierra y que nunca peque, que haga el bien y nunca peque. Eso dice la Biblia. El hombre más sabio de la historia, de entre los hijos de los hombres, Salomón, dijo que ciertamente no hay ningún hombre que haga el bien y que nunca peque. Pero Paul Washer es más inteligente que Salomón. Por favor, que se vaya a bañar Paul Washer. Y todos sus seguidores. Y si es a Paul Washer, mucho cuidado. Yo te avisé, no, después no venga, ay, no sé si estoy salvo o no. Y sí, si ni la mujer de Paul Washer sabe si está salva o no. Es un predicador horrible, no sabe el tipo. No sabe nada de Biblia ese Paul Washer. Entonces juzgan las conversiones por obras y no por fruto. No por el entendimiento de una persona de sana doctrina, sino juzgan por las obras. Juzgan. Ay, no, si pecaste nunca estuviste salvo, no sos elegido. Porque, a ver... El calvinismo piensa que debes llegar a la conclusión de Juan Calvino. Toda persona en esta tierra que murió y fue al infierno, lo hizo porque Dios mismo lo quiso. Lo ordenó, lo decretó y luego lo llevó a cabo, asegurándose de que su hijo no derramara ni una gota de sangre por nadie que estuviera predestinado a ir al infierno. Es la expiación limitada, un concepto del calvinismo. Que
contradiciendo un montón de escrituras, el calvinismo piensa que Jesucristo solo murió por los elegidos y no por la gente perdida. Pero la Biblia dice lo contrario, o sea, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Cristo murió por los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Todos los seres humanos. Cristo murió por pecadores. Eso es básico, pero bueno, estos enfermos calvinistas no entienden eso. Porque ellos aman su cerebro, aman su intelecto corrupto, se aman a sí mismos. Aman que les digan, pastor, ay, pastor. Eso aman. Aman tener el título de teología y filosofía. Cosa que no está en la Biblia, que nunca la Biblia mandó a que seas un teólogo, un filósofo menos todavía. Está prohibida la filosofía en Colosenses 2, versículo 8. ¿Se entiende? Entonces, es un cristianismo de credo, se encuentra en las confesiones, y acá está, afirmaciones y negaciones. Y te dicen que supuestamente sí, creemos en el Evangelio, mentira, ¿qué van a creer en el Evangelio ustedes? Porque sí, porque somos hermanos en Cristo, bla, 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 ya vamos a leer esto, pero se basan en afirmaciones y negaciones que son, a ver, ¿para qué necesitas esto si tenés la Biblia? ¿Ven cómo se apoyan en palabras de hombres y no en la palabra de Dios? Entonces, este es el manicomio teológico que Calvino abrió cuando intentó hacerse el sabelotodo. Tal cual. Entonces, todos los calvinistas viven vidas sin pecado, supuestamente, porque es Dios, no ellos, quien quiere que, o sea, que Él obra en su interior después de que Él haya querido, ¿no?, su salvación. O sea, Dios obra todo y vos no tenés control de nada. No importa, te arrepentís o no. Si sos un elegido, listo. O sea, si no sos un elegido, estás destinado sí o sí, no puedes hacer nada para ser salvo. ¿Por qué? Porque no sos un elegido. ¿Se entiende? Eso es el calvinismo, básicamente. O sea que no pueden frustrar a Dios ni siquiera cuando pecan, porque es todo, Dios controla todo a tal punto de que no hay nada que... O sea, que el ser humano... A tal punto que el ser humano no tenga libre albedrío. Esa es básicamente la filosofía de ellos. ¿Ok? Entonces debes llegar a la conclusión de Juan Calvino. Toda persona en esta tierra que murió y fue al infierno lo hizo porque Dios mismo lo quiso, lo ordenó y y todo eso. Esa es la expiación limitada. Así son los caminos de estos lunáticos que dicen ser cristianos y no lo son, que se enamoran de sus intelectos. Están enamorados de sus intelectos y no de la palabra de Dios como debe ser. ¿Ok? Fíjense, la autoridad es la Biblia. Que esto, que el otro, y bla, y afirmamos y negamos. Y ya tengo un video sobre estas afirmaciones y negaciones, afirmaciones y negaciones. Afirmaciones, bla. Dicen, afirmamos que la salvación es por gracia de principio a fin. Y que el Evangelio que se nos revelan doctrinas que exaltan fielmente el propósito soberano de Dios de salvar a pecadores y en su determinación de salvar a su pueblo redimido solo por gracia. ¿A su pueblo, salvar a su pueblo redimido? Y si es redimido, ¿por qué lo tiene que salvar? Solo mediante la fe, solo en Cristo, solo para su gloria, ¿viste? Siempre meten esa, solo esto, sola gracia, sola escritura, sola... Y si es solo Cristo, ¿para qué necesitas fe? Y si es solo fe, ¿para qué necesitas gracia? Y si es solo gracia, ¿para qué necesitas escritura? Y si es solo escritura, ¿para qué necesitas lo demás? Se contradicen los solas. Es una doctrina de hombre, no la encontrás en la Biblia las 5 solas. O las 10.000 solas, las que sean. Entonces, no, la salvación es por gracia a través de la fe. Eso dice Efesios, ¿ok? Capítulo 2, ya lo vimos hace un rato, se lo leí. Y vemos que todas estas confesiones te están mintiendo en la cara. No necesitamos afirmación y confesiones de un montón de herejes que salen de seminario. Esto no está en la Biblia, no te sirve para nada las confesiones y todo esto. Y bueno, acá estaba Albert Mohler, Ligon Duncan III. Vamos a ver quién es J. Lincoln Duncan III. Vamos a ver. Vamos a ver quién es. J. Lincoln Duncan. Mark Dever. C.J. Mahoney. Vamos a ver quién es Albert Mohler Jr. No sé si ya lo vimos porque me suena el Mohler. Creo que sí, lo vimos. Este hereje. Como las imágenes. Probablemente un masón, sí. Muy probablemente porque les digo, ya les digo.
El Seminario Teológico Bautista del Sur está infiltradísimo, está infectadísimo hace años de masones, así que no me sorprendería que este tipo sea uno. Ahí está, Gracia Soberana, calvinista. Son calvinistas estos tipos. Son calvinistas, son herejes. El calvinismo, o sea, están siguiendo no a Cristo, sino a Calvino. ¿Ok? Entonces todos estos son unos herejes. Es gracia soberana, la gracia soberana, porque es solo gracia y todas esas mentiras. Mark Dever, teólogo, listo, es un hereje. Predicador calvinista, ahí está. Entonces, ¿para qué necesita predicar si los elegidos son elegidos y van al cielo y no pueden hacer nada para cambiarlo? Y los perdidos, que no son elegidos, van al infierno y no pueden hacer nada para cambiarlo. Porque eso es lo que creen en los calvinistas. Después van a decir, no, los calvinistas no creemos en eso. Sí creen. Entonces dejen de decir esa estupidez que dicen. Y venden libros. 9 marcas de una iglesia saludable. Y que esto, que lo otro. El evangelio. Y si no, ni saben cuál es el evangelio. Venden libros. Son vendedores de libros estos. Otro más. Lincoln Duncan. Teólogo. Erudito, pastor. Teólogo. Presbiteriano. Vamos a ver su educación. Mejor dicho. Seminario teológico. Universidad de Edimburgo, doctorado, licenciatura en Universidad Furman, universidad. ¿Y dónde nació de vuelta? A ver. ¿Cuándo fue que nació de vuelta? Te va a decir, no, yo estudié en la universidad y empecé a predicar y pues, no naciste de vuelta. No, entonces, ¿qué le vas a confiar a que te enseñe a alguien que no nació de vuelta? Mark Broekop, sí. Este tipo es el miembro del consejo del TGC, de la coalición por el evangelio. Y otro teólogo también, educado en educado en tal lado, universidad, y mira, ni una Biblia en la mano, a ver, cuando predica. Se entiende, ¿no? Que todo esto es falsa iglesia, todo este modernismo, todo esto de... Mira, dice el Evangelio crea una nueva cultura. Capítulo, versículo, libro. No. Todo esto es falso cristianismo, gente. No es nada que ver. Los cristianos no hacen estas cosas. Los cristianos no están siempre... No son millonarios y todas estas cosas, ¿no? Y menos están metidos en lugares que están llenos de masones, como los seminarios teológicos. Y no se envuelven en ecumenismo, como todos estos tipos. Porque ya vamos a ver. Así que bueno, tenemos esa definición, ¿no? De la coalición por el evangelio y bla 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 bla. Pero fíjense, por ejemplo, les voy a leer esto, cómo lo define God Questions. Dice que es la coalición por el evangelio. La coalición por el evangelio, TGC por sus siglas en inglés, es una red amplia de iglesias, entre comillas, líderes cristianos y creyentes, que fue fundada por Timothy Keller y D.A. Carson. Se distingue por su énfasis en la interacción activa con la cultura y provee una cantidad de recursos como videos, libros y guías de estudio. Como su nombre lo indica, se trata de una coalición que agrupa a cristianos de distintas denominaciones. Cuidado, ecumenismo. Doctrinalmente, la organización está alineada en general con una perspectiva angélica y reformada, calvinistas. Son unos herejes. Entre los líderes cristianos, entre los herejes más conocidos asociados a esta red se encuentran Erwin Lutzer, Alistair Begg, Albert Mohler, David Platt, John Piper y Russell Moore. Desde un punto de vista bíblico, esta coalición afirma las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. No, mentira. Asimismo sostiene una comprensión bíblica sobre temas importantes como la salvación, mentira, la inerrancia de la Biblia, mentira y la ética sexual. La organización tiene una clara inclinación reformada, lo cual se refleja en sus publicaciones y en los líderes con quien colabora. También rechaza herejías modernas como el Evangelio de la Prosperidad. No sé, pero en la práctica, ¿cómo vamos? ¿Cómo andamos por casa? En cuestiones culturales, como los estilos de música en la adoración, mantiene una postura neutral. Bueno. No obstante, algunas de sus posiciones han generado críticas o preocupación como su neutralidad respecto a ciertas doctrinas carismáticas como la teología del pacto del reino y su enfoque sobre ciertos temas sociales. Entonces como que no tienen una postura clara, por eso son ecumenistas, por eso se manejan con distintas denominaciones, ¿ok? En cuanto a los dones de milagroso del Espíritu Santo, coalición por el Evangelio parece estar abierta tanto a la perspectiva continuista como la cesacionista. O sea, están que sí que no, que sí que no. Bueno sí, bueno no, pero sí, pero no. ¿Vieron? ¿Vieron cómo confunden a la gente? Ahí está.
No tienen una fundación firme. ¿Por qué? Porque no tienen la Biblia, no tienen la palabra de Dios. Porque si tuviesen de verdad la palabra de Dios, tendrían una fundación firme. Está escrito. ¿Qué dice la Biblia? Filosofía prohibida, como en Colosenses 2, versículo 8. Pero no. Yo estudié en el seminario y me recibí de filósofo. Sos un hereje, eso es lo que sos. Vinculando a los temas sociales. Perdón. Sin duda, el impacto del cristianismo en la sociedad es un punto de énfasis en colisión por el evangelio. Una crítica frecuente por parte de algunos evangélicos es que la organización presenta el cambio social como un propósito central del evangelio. O sea, querer cambiar el mundo. ¿Qué? ¿Con un falso evangelio? No. En lugar de considerarlo un medio a través del cual el evangelio se comparte. Es decir, sus detractores argumentan que coalición por el evangelio ve el progreso social como parte esencial del evangelio mismo. El progreso social es una doctrina jesuita. El comunismo y la justicia social. Ya voy a hacer un estudio que los jesuitas inventaron el comunismo. Y ellos son los principales precursores y los principales impulsores del comunismo son los jesuitas, la organización militar más satánica de esta tierra. Pero sigamos. En ocasiones este enfoque ha incluido el uso del término justicia social, lo que ha provocado controversia debido a su asociación con la política progresista secular. Este es sin duda el punto más debatido en torno a la colisión por el evangelio. Para algunos su postura es equilibrada y razonable a la luz de la escritura, nada que ver. Para otros la organización se está alejando demasiado hacia una postura política o racialmente cargada, más influenciada por las tendencias culturales que por las verdades fundamentales del evangelio. ¿Se entiende? Vinculado a los temas sociales está la perspectiva de la colección del evangelio por el evangelio sobre el papel fundamental de los cristianos en el mundo. No somos del mundo, no tenemos un papel fundamental. Pero bueno, los falsos cristianos sí, aman el mundo. Por eso creen que tienen un papel fundamental, porque los cristianos... No somos de este mundo los cristianos. El mundo nos odia. Hay que estar separados del mundo. Y fíjense, hay materiales, conferenciantes y líderes asociados a Colisión por el Evangelio que defienden enfoques tan diversos como dispensacionalismo, teología del pacto, teología del reino. O sea, tienen un montón de gente con un montón de doctrinas. ¿Ven cómo es ecumenismo todo esto también de la coalición por el Evangelio? Por eso es una coalición interdenominacional. En general, coalición por el Evangelio mantiene un enfoque bíblico. Mentira. Una organización así no es bíblica. Ninguna organización de gran porte es bíblica. No. Y doctrinalmente sólida en cuanto a la fe. Mentira. La espiritualidad y la moralidad. Por favor. Como sucede en cualquier organización cristiana diversa y de gran alcance, es inevitable que algunos aspectos que tolera generen desacuerdo entre los creyentes. Y sí, más vale que va a surgir todo esto. Sin embargo, en los temas más importantes e impactantes, Coalición por el Evangelio parece ser una fuente confiable y razonable de información. ¿No? Ya vamos a ver. La tendencia a socializar el Evangelio y vincularlo con preocupaciones progresistas seculares es un aspecto que debe manejar con cuidado. Del mismo modo, los creyentes deben ser prudentes al leer o compartir materiales de esta organización. Esta necesidad de discernimiento no es exclusiva de Coalición por el Evangelio. Los cristianos están llamados a examinar todo con cautela. Hechos 17:11. Abrí tu Biblia, anda a Hechos, anda al capítulo 17, anda al versículo 11 y lee. Y esto se aplica igualmente a grupos como este, 1 Juan 4:1. Abrí la Biblia, búscalo y léelo. Así que sí. Y fíjense lo que tenemos. Fíjense, un ejemplito. Un ejemplo de... Esto ya está. De una predicación acá en esto por Coalición por el Evangelio. Escuchemos a este tipo que 11 minutos hablando estupideces y ahora recién se dignan a, en vez de hablar y decir, bueno, vamos directo, a ver, hablan su Biblia, les vamos a hablar de esto, quiere decir esto, no, media hora, 10 minutos hablando y hablando y hablando y hablando. Y hablando, pero no, ni siquiera introduciéndose al tema, sino que de repente, después de 11 minutos dicen, bueno, vamos a exponer este versículo. Así que, ojo con la palabrería, gente, porque estos son muy salameros, muchas palabras, que no tiene que haber muchas palabras. Ellos están queriendo exponer, fíjense, y primero les voy a leer el versículo y vamos a escuchar esto que dicen. Acá está el canal de Coalición por el Evangelio, ¿no? El de YouTube, y vamos a ver cómo explica este cristiano, entre comillas, ya vestido de esa manera, cómo explica 2 Corintios 6, que se los voy a leer primero, abran sus Biblias. 2 Corintios 6 dice, en el versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo ya habló del matrimonio en 1 Corintios 7, así que estos versículos están hablando de tener parte con gente incrédula. ¿En qué sentido? No te juntes con gente perdida, no te juntes. ¿Por qué? Porque ¿en qué concuerdan? A ver, ¿qué van a ponerse a hablar? El cristiano está en Cristo, el cristiano tiene la Biblia en su vida. ¿De qué vamos a hablar? De la Biblia, de las cosas que bajo la luz de la palabra. ¿Qué vas a hablar con una persona? ¿De fútbol? ¿De una persona que no conoce a Cristo? ¿De qué vas a hablar? A ver. ¿Y qué te vas a juntar? Con personas también que no creen en lo mismo que vos crees. En el sentido de ¿cómo se llama? De comunión. No vas a ir a una misa. No vas a ir a una misa, me imagino. No vas a ir a la Meca. No vas a ir a arrodillarte apuntando a la Meca como en el Islam. No vas a hacer cosas de otras religiones. De eso se trata este pasaje. No se trata de exclusivamente de matrimonio, porque ya Pablo en 1 Corintios 7 ya explicó perfectamente en ese capítulo cómo manejarse con el matrimonio. ¿Se entiende? Así que no está hablando del matrimonio, ¿sabes por qué? Porque dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, no está diciendo directamente no se junten, no tengan comunión espiritual con los incrédulos. Pero si comparamos con 1 Corintios 7, está diciendo el que tiene un, ¿cómo se llama? Una pareja, básicamente, estoy parafraseando. El que tenga una pareja no creyente, si se llevan bien, todo bien. Y si no, sepárense, listo. No está diciendo exclusivamente no, ¿se entiende? No habla exclusivamente del matrimonio en 2 Corintios 6, ¿ok? Y vamos a ver qué explica. Y fíjense, presten atención en la palabrería. Bla, 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 y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta. Loco, decí lo que dice el versículo y listo. Vamos a ver lo que dice. Vamos a escuchar, perdón. Vamos, fíjense. Pero este pasaje, yugo desigual, ¿qué quiere decir entonces? ¿Puedes, en pocas palabras, resumir el significado En pocas palabras, atención. de este texto tan potente como mencionas? Es un texto súper potente que tiene una sola interpretación y sin embargo muchas aplicaciones. Yo creo que la aplicación más común que tenemos de este texto es el matrimonio. Es lo que los pastores generalmente les decimos a las personas: no se casen con un incrédulo. Y ahorita podemos hablar un poquito más de esto. Y cuando menciona no se casen con un incrédulo, en realidad se refiere no te cases con alguien que no vaya a la iglesia. De eso se trata. Y les acabé de explicar el versículo y miren lo que está diciendo este tipo. Bueno, tiene una interpretación, pero tiene distintas aplicaciones. ¿Viste? Siempre, sí, pero no, pero bla, bla, bla. Escuchen. Aplicación que es correcta, es muy apropiada y es congruente con el resto de la narrativa bíblica. Pero cuando Pablo está hablando acerca de no tener una relación con incrédulos, un yugo desigual con incrédulos, nos tenemos que preguntar si hasta este momento Pablo ha mencionado algo acerca del matrimonio, algo acerca de lo que nosotros conoceríamos como el noviazgo, algo acerca de esposos y esposas. Y la respuesta es no. Hasta capítulo 6 de 2 Corintios no ha hablado absolutamente nada acerca de matrimonios. Sí nos ha hablado acerca de reconciliación entre Dios y los hombres. Sí. Te acaba de mentir en la cara. Acaba de mentir. ¿Saben por qué? Abrí tu Biblia. Volvé atrás a 1 Corintios 7. ¿Ven cómo miente este tipo? Acaba de mentirte en la cara. Te acaba de decir que Pablo nunca escribió nada sobre matrimonio. Y 1 Corintios 7, un capítulo entero hablando del matrimonio. ¿Ven cuánto falso profeta hay que no entienden una letra de la Biblia y te quieren enseñar? ¿No tienen una gota de poder espiritual y te quieren venir a enseñar y a dar lecciones de moral? ¿No tienen una gota de Espíritu Santo y te quieren enseñar la palabra de Dios? Si ni la conocen la palabra de Dios, porque si la conociera te diría, sí, Pablo ya habló del matrimonio en 1 Corintios 7, como yo ya te dije hace un rato. Y viene este hereje y te dice, no, Pablo nunca. Escuchamos, vamos a escuchar de vuelta lo que dijo. Como el noviazgo, acerca del matrimonio. Si hasta este momento, con incrédulos, nos tenemos que preguntar, dice este tipo. Si hasta este momento Pablo ha mencionado algo acerca del matrimonio.
A ver, pregúntense, Pablo hasta 2 Corintios 6, 2 Corintios 6, fíjense, el tipo este no sabe contar, me parece. Primera viene antes que segunda. 1 Corintios 7 está atrás, viene antes, viene primero y después viene 2 Corintios 6. Pero este tipo quiere decir que hasta 2 Corintios capítulo 6 Pablo nunca habló del matrimonio. Algo acerca de lo que nosotros conoceríamos como el noviazgo, algo acerca de esposos y esposas. Y algo acerca de esposos y esposas, o sea, ay, vaya. La respuesta es no. La respuesta es no, te mintió, ahí está, mentiroso, ahí está, listo. ¿Qué más escuchar? Media hora, bueno, pero... Estupideces vas a escuchar. Así que bueno, el Señor reprenda, destruya a esta coalición por el Evangelio, movimiento hereje, ecuménico, procatólico. Vamos a ver qué dice este tipo, a ver, sobre el diezmo. Ajá, vamos a ver a dónde pone el ojo, ¿en la plata o en la palabra? El dice, ¿es el diezmo un mandato solo para Israel o se aplica a la iglesia? Vamos a ver qué dice este tipo. ¿El diezmo está presente en el día de hoy o es algo del pasado? De nuevo, esto es otra de esas áreas o controversias que ha circulado por mucho tiempo. Bueno, el que está hablando es pastor principal de la Iglesia Bautista Internacional, presidente de Ministerios de Integridad y Sabiduría en Santo Domingo, República Dominicana, es miembro del Consejo Pastoral de TGC, de la Coalición por el Evangelio, y vicepresidente de lo mismo, ¿no? Sirve como director de estrategia para América Latina, ¿en donde? Southern Baptist Theological Seminario, Seminario Bautista del Sur, Seminario Teológico Bautista del Sur, lleno de masones, mucho cuidado, donde también es profesor de liderazgo pastoral. Y es autor, como siempre, estos herejes venden libros, pero vamos a ver qué dice sobre el diezmo, ¿ok? Tiempo. Lo interesante, como escuché a un predicador decir, es que todavía no he oído a nadie que esté en contra del diezmo que haya querido dar el 11 o el 12%. Siempre estamos en contra de algo, pero pensando siempre en poder dar mucho menos. Quizá a manera de ilustración esa introducción, pero la realidad es lo siguiente. Dios estableció un sistema tributario en el Antiguo Testamento que se conoció como el diezmo. El diezmo no era simplemente destinado para las cosas que a veces pensamos limitada exclusivamente a la iglesia, sino que había un 10% para los levitas. ¿Por qué está llamando iglesia en el Antiguo Testamento con los israelitas y el templo? ¿Ven cómo mezcla las cosas? Que no tenían manutención, no tenían salario, no tenían ingreso. Había un 10% que era dedicado al templo propiamente dicho. Décima parte. Su mantenimiento y todo lo demás. Y un 10% que se recogía cada 3 años para... aparte este tipo está explicando así, no, bueno, esto pasaba y va, pero no dice, abramos la Biblia, vamos a tal pasaje, vamos a tal lugar, vamos a Malaquías, vamos a esto, vamos al otro, no, él te dice, bueno, vamos a ver si ahora abre una Biblia o no, o si solo habla, vamos a ver. Para las necesidades, y ese segundo diezmo que mencioné también servía para poder financiar las festividades religiosas del pueblo. Bueno, lo cierto es que como sistema tributario eso no está en el Nuevo Testamento. Tiene razón, no está en el Nuevo Testamento, pero estaría bueno que abra la Biblia y muestre tanto lo que estaba en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque si supuestamente estás predicando supuestamente la Biblia, tenés que abrir la Biblia y predicar. Es como que yo diga, no, yo arreglo autos y no sé arreglar un auto y no sé... Si decís que sos predicador de la Biblia, pastor, lo que sea, abre una Biblia y predica la Biblia. Nosotros quisiéramos insistir en que ese sistema tributario pasó de esa manera al Nuevo Testamento. No creo que pudiéramos defenderlo de esa forma. Sin embargo, si pensamos en las razones por las cuales el diezmo fue recogido en el Antiguo Testamento, esas razones permanecen ahí. Hoy en día tenemos ministros, pastores, que necesitan recibir un salario. ¿Un salario? ¡Anda a bañarte! ¡Anda a bañarte! ¿Qué salario? ¿Por qué no vivís por fe? ¿Un salario? ¿Y viven llenos de plata estos tipos? ¿Engañando a millones de personas? En vez de predicarles, porque la Biblia dice en Gálatas 6:6
Les voy a decir, les voy a mostrar. Gálatas, capítulo 6. Miren lo que dice la Biblia. Gálatas 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, comunique en todos sus bienes al que lo instruye. Pero ¿qué haces? ¿Cómo vas a comunicar? Al que no te enseña la palabra, porque estos tipos no enseñan la palabra. El que enseña la palabra, ahí sí puedes, obviamente, ayudarlo. Pero no darle un salario. No, salario no. Una donación voluntaria. Lo que necesite. ¿Qué necesitas? Hermano, estás predicando ahí la palabra. ¿Qué necesitas? Una zapatilla. ¿Qué necesitas? Un libro. Te lo doy, te lo regalo, te doy. Che, una donación, tomá, pa. Eso es dar de verdad. No ir a un lugar y dar tu 10% de nada. Bueno, algunos dan el 100%. En otros lugares que van al extremo hay casos de esos. Pero no, en realidad la donación del Nuevo Testamento es voluntaria. Y en otra parte también, el que no trabaja que ni aún coma. O sea, también se enseña a que trabajemos la palabra de Dios. O sea, en Tesalonicenses. Nos manda a trabajar, pero esa parte no quieren leer estos tipos. No quieren agarrar la pala y transpirar bajo el sol. Ahí no. Quieren eso, no, sí, necesitamos un salario los pastores y predicadores. Necesitas, ¿sabes qué? Dejar de ser tan sinvergüenza cara dura. Eso necesita esta gente. Sobre todo aquellos que trabajan a tiempo completo. Tenemos templos que tienen que ser construidos. Tenemos templos que tienen que ser construidos. Tenemos templos que tienen que ser construidos. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso. Isaías 66:1. Ya no me vengan con que es Antiguo Testamento, ya les voy a mostrar. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué más? Hechos 7:48 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice. Hechos 7:48, vayan a Hechos 7:48, dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? ¿Ven? Dios no manda a construir templos. Hechos 17:24, otra escritura. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues él a todos da vida y aliento y todas las cosas. ¿Vieron? ¿Vieron? Entonces, si Dios no habita en templo hecho de manos, ¿ok? No habita en templos hechos de mano, ¿por qué este tipo dice estas cosas? Y que necesitamos construir un templo. Dios no mandó a construir ningún templo. O edificios que trabajan a tiempo completo. Tenemos templos que tienen que trabajan a tiempo completo mintiendo. Ser construidos. La Biblia no dice que tenés que darle plata a mentiroso que te miente y que no te predica un verdadero evangelio. La Biblia no dice eso. La Biblia dice el que es instruido en la palabra, el que te enseña la Biblia. No el que no te enseña la Biblia, no el que está con sus manos hablando y no abre la Biblia y te dice: abran su Biblia, vayan a tal lado y vamos a aprender lo que dice la palabra de Dios. Este tipo en ningún momento, van 2 minutos hablando sin Biblia en la mano. Y sin citar directamente escritura. Edificaciones, dependiendo del término que usemos, tienen que ser construidos, mantenidos, y que necesitan entonces de un apoyo financiero. Y tenemos también personas con necesidad. ¿Para qué vas a apoyar algo que Dios no mandó a hacer? Dios no mandó a construir un lugar. Dios no mandó a construir un templo de nada para los gentiles cristianos, y menos para los cristianos en el Nuevo Testamento, y menos para los gentiles. Vivimos por fe, no por vista.
Dios no vive en templos hechos por hombres. Dios no vive en templos hechos por mano de hombres. Pero este tipo quiere que le des plata porque supuestamente es cristiano y construye un templo y lo tiene que mantener. ¡Qué basura! Dentro de la iglesia y alrededor de la iglesia. De manera que las razones por las que Israel tomaba un diezmo permanecen hoy con nosotros. Y otra cosa, está mezclando y torciendo la escritura. La pregunta es si a la luz de un pacto de mucho mayor riqueza y bendición como el que hemos recibido. Y está mintiendo otra vez porque nosotros recibimos el Nuevo Testamento, no el Nuevo Pacto. Nuevo Testamento, no pacto. El pacto es con el nuevo pacto se viene en el futuro entre Dios e Israel. ¿Ven cómo tuercen las escrituras? Tengo varios videos sobre la teología del reemplazo. Es una herejía horrenda. Pero este tipo dice, no, ahora tenemos el nuevo pacto. No tenemos nuevo pacto. Los gentiles, los cristianos, no tenemos el nuevo pacto. Si mi responsabilidad disminuye o aumenta. Y entonces es mi convicción que a la luz del Nuevo Testamento, el principio no es tanto que el 10% pertenece a Dios, sino que todo pertenece a Dios, todas mis finanzas, todo. Hijo de su madre. Hijo de su madre, es un caradura. Es un caradura, Lo que tengo, todo lo que soy es propiedad de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, ven cómo empujan esta doctrina de todo lo que tenés es de Dios y y te meten eso en la cabeza. En realidad quieren que le des todo a ellos. Alejate de estos lugares, alejate de estos edificios que llaman iglesia, alejate. Te quieren mandar al infierno, eso es lo único que quieren. Quieren tu plata y mandarte al infierno. Básicamente es eso. Yo debo preguntarme incluso después de ese diezmo si hay mucho más con lo que yo puedo contribuir. O sea, mucho más. Después del diezmo más todavía. Nah, qué enfermo que es. Porque imaginémonos que yo gane $100 millones al año. Quizá un poco hiperbólico para la enorme mayoría de las personas, pero es una ilustración. Y yo ahora doy 10 millones al año. Me quedo con $90 millones. ¿Qué hago yo con $90 millones? Nah. Por favor, que el Señor te reprenda, Miguel Núñez, que el Señor te reprenda. A la luz de la necesidad de la iglesia, de la gran comisión, de todo lo que Dios nos ha dicho. Entonces yo creo que un caso como ese, que simplemente lo estoy usando de ilustración, nos dice a nosotros que yo debería ser mucho más generoso dado esas finanzas con las que yo debería ser. Un caso como ese, que simplemente lo estoy usando de ilustración, nos dice a nosotros que yo debería ser. ¿Nos dice a nosotros? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Ser mucho más generoso dado esas finanzas con las que Dios me ha provisto. Pero si insisto de una manera que quizá no pudiera sustentar también, que el diezmo pasó es tal cual lo vimos en Israel, entonces una vez yo dono mis $10 millones, me quedan mis $90 millones, yo pudiera disponer de ellos como yo quisiera. Y yo no creo que ese es el principio del Nuevo Testamento. Dios nos ha llamado a ser generosos, a dar alegremente, a dar voluntariamente. Que... O sea, ¿cómo te puedo explicar? ¿De qué manera te puedo hacer entender de que esto no es bíblico? Porque está solo moviendo sus manos, no está hablando con la Biblia, no está citando, está escrito en tal lado, tal lado, tal lado. Él dice, no, Dios nos dice, Dios nos manda y mezcla escritura, la cita fuera de contexto. Y esos son principios que están ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo... La primera vez que menciona la Biblia. Capítulo 9, y quizás esos... Pero ¿sabes qué? Esto de 2 Corintios 8 y 9, perdón. Principios que están ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Pero esta cosa que él dice que está ahí, que no sé qué, no se trata de un templo, de un lugar que tenés que construir y mandar a gente e ir y asistir y darle plata y toda tu plata básicamente a un hereje. Eso no está en la Biblia, de darle plata a un hereje, no está en la Biblia. Los apóstoles reprendían duramente a los herejes. Después ya le voy a mostrar. Bueno, tengo el video ahí en el libro. Tengo el video de No juzgarás. Ahí están los ejemplos cuando los apóstoles reprendieron y juzgaron a los herejes. Y quizás esos principios debieran darle color a todo lo demás que nosotros haríamos a la hora de diezmar o de ofrendar. Entonces, en pocas palabras, como sistema... En pocas palabras, después de hablar 4 minutos de estupideces, sacar fuera de contexto Biblia, mentirte en la cara,
Dice en pocas palabras, anda a bañarte. Tema como Israel lo tuvo, no lo tenemos hoy. Como principio en el Nuevo Testamento de cómo sustentar el ministerio, la Gran Comisión, los La Gran Comisión ni siquiera la cumplen porque no predican verdadero evangelio. pastores, yo creo que los principios de voluntariedad, de generosidad, Y los principios de voluntariedad y generosidad son entre hermanos y entre gente convertida. Yo no le puedo dar a un falso profeta plata que está predicando mentiras. Yo le voy a dar de mi voluntad, ayudar a mi hermano en Cristo. Yo voy a ayudar al que verdaderamente enseña la palabra. No al falso cristiano que predica herejías. A eso no hay que darle plata. Pero bueno, ¿ven lo corrupto que está este mundo? ¿Que estos tipos tienen un montón de plata? ¿Ven lo corrupto y podrido que está este mundo? Que el Señor te reprenda en el nombre del Señor Jesucristo, Miguel Núñez. A vos y a todos los de la coalición por el Evangelio. de Dios es el dueño de todo lo que tenemos y de considerar ¿Dios es el dueño? ¿O querés vos ser el dueño? Hipócrita, mentiroso. incluso dar mucho más allá del 10% cuando las posibilidades lo permiten. Entonces yo creo que sería la manera como yo razonaría cómo nosotros los cristianos debiéramos ser buenos mayordomos. Dijo la manera en la que yo razonaría, o sea, su propio entendimiento, no la palabra de Dios. No decir, esta es la manera bíblica, no. No, esta es la manera en la que yo razonaría. ¿Vieron? ¿Cómo te mienten la cara? ¿Vieron que estos no son cristianos? De nuestras finanzas en el día de hoy. Ahí está, ahí tenés, mirá. ¿Cómo se llama? El Seminario Masónico Bautista del Sur. Ahí está. Bueno, gente, ¿qué más les puedo decir? Aléjense de sistemas religiosos, aléjense de estos tipos de trajes, saco y corbata. Y sin corbata también, acá vemos uno sin corbata. Aléjense de los tipos vestidos de traje, aléjense de estos falsos pastores, falsos predicadores, quieren tu plata, no te quieren mandar al cielo, no tienen celo por tu alma. No tienen celo por tu alma, porque te predican mentira, ni siquiera en ningún momento agarra la Biblia y dice, abramos la Biblia, vayamos a tal lado, a tal lado, a tal lado. Nada. Así que bueno, espero que estén atentos a lugares o a estas cosas, a estos falsos predicadores, como este Miguel Núñez. Falso predicador, un falso pastor. Miente en la cara y ni siquiera utiliza la Biblia. Así que mucho cuidado, gente, mucho cuidado, mucho cuidado. Los cristianos somos muy pocos, somos muy pocos, así que mucho cuidado. Busquen a Dios mediante la palabra de Dios, no vayan a un edificio a buscar bendición de nada, porque Dios no habita en lugares. Dios no habita en templos hechos por hombres. Dios no habita ahí. La Biblia lo dice. Pero estos tipos usan la filosofía para lavarle el cerebro a la gente y hacerles creer que todo lo que hacen es bíblico. Y es mentira. Todas estas cosas que hacen estos de coalición por el evangelio y lo que sea, no es bíblico y no es verdadero evangelio, ¿ok? Así que mucho cuidado, gente. Bueno, les mando muchas bendiciones a todos. Un abrazo grande. Y nos vemos la próxima.